Pregunta de la señora congresista Verónica Mendoza. En el marco de la seguridad energética del Perú, la ejecución de este proyecto del gasoducto del sur se viene desarrollando a cabo por encargo especial a Proinversión mediante un proceso de concurso público internacional a fin de seleccionar la empresa que pueda construir y ejecutar esta obra. En ese sentido, Proinversión ya tiene en su cronograma, ya ha dado pasos importantes, como por ejemplo se ha contratado ya al asesor de la transacción, una empresa inglesa, Wood Mackenzie, de prestigio mundial, y de acuerdo a el cronograma que viene desarrollando Proinversión, se estima que a fines de septiembre se puede estar dando la buena pro. También es importante mencionar que este proceso de construcción del gasoducto andino del sur es un proceso autosostenible, está debidamente financiado, con las garantías de haber declarado seguridad energética hasta ANTA y desde ANTA hasta los puertos del sur, mediante la garantía que da la demanda de la generación de un nodo energético y un polo petroquímico en el sur del país. También quisiera recalcar, como se ha dicho ya en su momento cuando se aprobó la ley aquí en el Congreso, este proyecto conectará Cusco, Puno, Arequipa, Apurímac, Moquegua y Tacna. Pero además de eso, la gran virtud de este proyecto, que es sumamente importante para el país, es que va a permitir el desarrollo integral del mismo, porque la infraestructura que está promocionando el Estado, por un lado, permite mejores condiciones para certificación de reservas en la zona de Camisea, y además va a permitir la generación de demanda creciente en el sur del Perú, con una compensación tan importante de desconcentrar la energía hacia el sur, donde hay un gran crecimiento, especialmente en el sector minero y esperamos en el sector industrial. También quisiera mencionar que estamos ya desarrollando los estudios para la ubicación del polo petroquímico y de las plantas de transformación, los mismos que deben estar concluidos en un estimado de 60 días. Concluidos estos estudios técnicos, vamos a iniciar el concurso de promoción de la inversión para el desarrollo del polo petroquímico con la participación del sector privado. Además de eso, concretamente en el caso de la zona, en el tema de masificación del gas, en la Sierra Altoandina se ha convocado un proceso de promoción de inversión a través del Ministerio de Energía y Minas para el suministro de GNC y GNB a las ciudades de Jauja, Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Huanta, Andahuaylas, Abancay, Cusco, Juliaca y Puno. Y la buena pro del concurso está programada para el día 3 de junio del 2013. Finalmente también Proinversión ha encargado, el Ministerio de Energía y Minas ha encargado a Proinversión un proceso de masificación de gas mediante GNL para que busca el suministro de este producto mediante un transporte virtual a las regiones de Lambayeque, La Libertad, Ancash, Cajamarca, Arequipa, Moquegua, Tacna. Y la buena pro de este proceso está previsto para el día 4 de julio. Todos estos proyectos beneficiarán a las poblaciones altoandinas, así como a las otras regiones del país. Estamos también coordinando ya algunos convenios con los gobiernos regionales para iniciar procesos de promoción para la instalación y el desarrollo de redes domiciliarias para el uso del gas. Eso es lo que podría informar en este punto, señor presidente. Gracias, señor ministro. Congresista Mendoza. Muchas gracias, presidente. Agradeciendo por su intermedio la respuesta del señor ministro de Energía y Minas.
pero también lamentando que mi pregunta haya sido recortada, porque para conocer el cronograma de Proinversión respecto al gasoducto surandino no tengo más que acceder a la página web de Proinversión, cosa que ya he hecho, obviamente. La primera parte de mi pregunta apuntaba con absoluta claridad al tema de la política energética del gobierno, o mejor dicho, la ausencia de política energética del gobierno. Y me refiero, por ejemplo, a que estando supuestamente en un proceso de cambio de matriz energética, no hemos escuchado absolutamente nada de energías renovables. Me refiero, por ejemplo, a que en el caso del gasoducto surandino, nos hablaron primero de gasoducto surandino con participación de Petroperú. Luego nos dijeron etanoducto costero con miniductos por Cusco y Puno. Y ahora nos dicen gasoducto surperuano y sobre la participación de Petroperú, ni sí ni no. Y ahora, además, presidente, recordar sobre el tema del lote 88, sobre el cual el ministro aquí presente le hizo asumir el compromiso al presidente Ollanta en el Cusco de que ese lote ya estaba recuperado. Hasta el día de hoy, un año después de ese compromiso público, la famosa adenda al contrato todavía no se ha hecho. O sea, esa recuperación del lote 88 no es efectiva. Termine, congresista. Gracias, presidente. Entonces, ¿de qué política energética hablamos cuando además, ahora que Repsol ha anunciado el interés de vender sus activos, el gobierno, en lugar de haber hecho lo que correspondía, es decir, como Estado, evaluar primero el cumplimiento de parte de Repsol de los compromisos de inversión, de mantenimiento, el origen, la estructura de su deuda, para definir si autoriza o no a Repsol a vender sus activos en virtud de la acción dorada tipo C a la cual ha hecho referencia el ministro? Sobre esto, nada, presidente, cuando lo que se nos debiera responder son preguntas muy puntuales, y le rogaría que me dé un breve minuto para estas preguntas sobre las cuales espero respuestas puntuales también. Preguntas como, por ejemplo, ¿la Junta de Accionistas de Petroperú va a autorizar a Repsol a que venda sus activos? Estoy hablando de que venda sus activos, de la venta de los activos, no de la compra de parte de Petroperú. ¿A quién? A quien sea, incluido aquellos que controlan ya el 100% de nuestro consumo de gasolina de 50 partes por millón. No hay, pregunto, presidente, un riesgo de monopolio, no hay un riesgo, pregunto, de dependencia energética. Pregunto puntualmente también, presidente, la venta de activos. Congresista, termine, por favor. Le agradezco, presidente. La última pregunta. ¿La venta de activos podría afectar a otros inversionistas, como por ejemplo las AFPs, y con eso perjudicar su rentabilidad en perjuicio de los afiliados? Presidente, estos no son temas que se deban manejar con secretismo. Estamos hablando de la política energética del país y sobre eso requerimos absoluta transparencia. Gracias por su tolerancia, presidente. Gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, quisiera explicar el tema de la matriz energética y la política energética del gobierno. En principio, como sabemos, nuestro país tiene recursos de gas, recursos hidráulicos, y ya también estamos en el tema de recursos como energía solar o eólica. Y quisiera referirme que la matriz energética en el país, en cuanto a energía renovable, que ha sido su pregunta, contempla el 5%, por la sencilla razón que los costos de inversión de lo que es todavía energía solar, donde ya tenemos instalados en el país 100 megavatios, y energía eólica, que estamos con proceso de concesión de 280 megavatios, aún son altos. Y por tanto, siendo altos, afectan la tarifa del sistema. Por eso es que en el país lo que tenemos que priorizar es la generación hidráulica. En ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo son dos cosas. Primero, desconcentrar la energía que está en el centro del Perú, básicamente en Mantaro y en Chilca, con la generación térmica, hacia el sur del Perú, y promocionar más centrales hidroeléctricas en el norte. En ese sentido, estamos trabajando en coordinación con COES, con Ocinermin y el sector privado
para hacer algunas precisiones en la ley de concesiones que vendrán oportunamente al Congreso para promocionar la ejecución de centrales hidroeléctricas de tal manera que el país esté su crecimiento económico asegurado también con el crecimiento de energía. En cuanto a la participación de Petroperú, tal como se ha aprobado aquí en el Congreso de la República, Petroperú va a participar en el polo petroquímico y para eso se aprobó aquí una capitalización de hasta $400 millones. Respecto a la participación en el ducto, en el transporte de ducto, este es un tema que se va a evaluar con el asesor de transacción que ha sido contratado por Proinversión. Y respecto al lote 88, lo que quisiera explicar, que es lo que ya en su momento se explicó al Congreso, que efectivamente tenemos un compromiso escrito del consorcio Camisea, que fue suscrito por todos los miembros del consorcio respecto a que el gas del lote 88 es exclusivamente para el mercado local. Pero además de eso, quiero explicarles, señora congresista, que Petroperú, Perú-Petro, de acuerdo al contrato suscrito con el consorcio Camisea, verifica diariamente el uso y la producción de gas, tanto del 56 como el 88. Y de acuerdo a la cláusula 5.11 del contrato, si el consorcio Camisea tocase una sola molécula del lote 88 para exportación, el contrato simplemente terminaría. Quiero también explicarle que durante la presente semana, en la próxima semana, la que viene, el consorcio Camisea, todos sus integrantes, están culminando todos los acuerdos internos, que es tema del consorcio, para efectivamente terminar sus compromisos de levantamiento de garantías con los bancos. Y quiero también explicar que respecto al incremento de reservas, en el lote 88 del año 2011 había 8.425 TCFs, al año 2012 hay 11.64, o sea, había una variación de 3.21 TCFs. En el lote 56, en el año 2011, 2.3, y en el año 2012, 3.83, que dan 1.52 de incremento. Estas reservas probadas indican que en el año 2012, de los lotes 88 y 56, datos reportados por Pluspetrol, que es la empresa responsable del consorcio Camisea, se estima reservas de campo hasta el año 2047. Como corresponde, también debo precisar que la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas viene revisando las reservas reportadas por los operadores de los campos con el fin de publicar el libro de reservas 2012 durante la segunda quincena del mes de mayo 2012, de acuerdo al reglamento. En otras palabras, el nivel de reservas de reemplazo de los que se comprometió el consorcio ha sido alcanzado y es un tema interno del consorcio, la formalización de sus acuerdos que existe entre ellos, porque hay una entidad que es la comercializadora y los demás son los productores y los transportistas. Entonces quisiera reafirmar que en realidad el compromiso que logramos hace ya en marzo del año pasado es plenamente vigente y la suscripción de la adenda que usted menciona debe darse en cualquier momento en las próximas semanas, porque esta semana que viene se reúne el consorcio de acuerdo a lo expresado con nosotros. Eso es cuanto tengo que informar. Muy bien, siguiente pregunta.
Pregunta 50 del congresista Bedoya de Vivanco al presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué política de gobierno sobre el rol empresarial del Estado sigue el gabinete ministerial? ¿Por qué mientras el presidente se reunía con directivos de Rexol usted declaró que el gobierno no se preocupa del asunto? ¿Cómo explica la descoordinación inicial entre sus declaraciones y las de la vicepresidenta de la República, que confirmó el interés de volver al Estado empresario? Diga cómo se armoniza con el principio constitucional de subsidiariedad. Responda detalladamente con qué criterios y en base a qué información han presentado una oferta valorizando los bienes de Rexol. ¿Qué funcionarios han participado en dicha evaluación? ¿Cuántas reuniones ha habido para evaluar dicha propuesta? ¿Y en qué lugares se han sostenido? Bien, tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros. Sí, señor. Voy a ser quizás breve para dar respuesta a esta interesante pregunta del congresista Bedoya. Y creo que quizás lo más resaltante es señalar que el día de ayer ya Petroperú comunicó a la opinión pública que ha concluido el proceso de evaluación del estudio de estas posibilidades del activo que generó las discusiones, los debates a nivel de opinión pública, y ya se ha establecido desechar definitivamente dicha posibilidad. Creo que esto es lo importante. Creo que lo trascendente finalmente ha sido esta decisión, que lo que hace es voltear la página y que genera evidentemente que una decisión de esta magnitud genere las reacciones que han generado el día de ayer y seguramente el día de hoy también. Quiero aprovechar esta pregunta para reiterar la ejecutoria del Gobierno en materia económica. El Gobierno mantiene vigas maestras en materia económica, no de ahora ni de ayer, sino desde el primer día que asumió el gobierno del presidente Ollanta-Humala. Líneas que ha señalado el ministro de Economía y Finanzas esta tarde, de cuentas en azul, de cuentas nacionales sanas, de inflación controlada, de presupuestos equilibrados, de una configuración de la economía en términos muy responsables. Y creo que esto forma parte del activo también del gobierno. Un gobierno que ha venido actuando en el proceso de crecimiento de la economía de manera absolutamente responsable, señor presidente. Y yo quiero aquí, de alguna manera, reivindicar lo que ha venido aconteciendo en este año, 9 meses que tiene a cargo este gobierno en materia económica. Y esta generación de confianza que este gobierno brinda al país, esta generación de confianza creo que tiene que tener también símbolos en todos los ámbitos del país. Respuestas, generación de alguna manera de una confianza que tiene que ser retribuida por parte también de los agentes económicos y agentes sociales del Perú. Y creo que en ese aspecto la responsabilidad en el crecimiento económico, en las acciones que ha venido tomando el gobierno en los últimos meses, son importantes. El país ha venido creciendo, esto está impulsando políticas sociales muy fuertes en el país y además, por supuesto, el Perú viene siendo mirado, viene siendo de una manera visto en términos muy positivos para la comunidad internacional. Y ese es un aspecto que yo quisiera también resaltar. Apenas la semana pasada, la reunión del Foro Económico Mundial, aquí en Lima, aglutinó a más de 600 empresarios y líderes globales que planteaban justamente su admiración por el modelo peruano, por ese modelo nuevo de una economía con inclusión social, la generación del nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que está potenciando los programas sociales y buscando un equilibrio en este modelo económico que plantea, por supuesto, el crecimiento de la economía, el crecimiento de las actividades productivas y por supuesto, potenciar la inversión como motor del desarrollo. Los indicadores del Perú, los indicadores en materia económica y social, vienen evolucionando bien. Estamos trabajando y creo que es un sacrificio de todos, como lo ha dicho el presidente Humala, un sacrificio de todos los peruanos, de sus políticos,
de sus actores sociales, de sus actores económicos. Y creo que ese es un aspecto que tenemos también que resaltar en esta materia. Es un episodio lamentable que hemos tenido, sin duda alguna, pero creo que esto ya ha quedado superado en el país y seguimos, por supuesto, en la ruta correcta, en la ruta de conducir al país hacia un Estado moderno, hacia un Estado abierto, transparente, por supuesto con las líneas de conducción adecuadas para este proceso de desarrollo que tiene que conducir el país. No perdamos esta oportunidad en el Perú. Hemos tenido, como dice Basadre, episodios en toda la República, en toda la historia de la República, y que finalmente no han servido para poder producir el desarrollo que requiere el país. Desde el siglo XIX, el guano, el salitre, el caucho en el siglo XX y ahora este proceso vinculado a la minería. Creo que es importante que este proceso, que es histórico, pueda continuar en el país y que podamos conducirnos hacia una ruta de industrializar la República, de que podamos generar nuevas industrias en el país y que esta vía sea la vía que haga que los peruanos seamos felices y tengamos oportunidades de desarrollo y felicidad para todos. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Bedoya, para dar repregunta. Gracias, señor presidente. No puedo menos que coincidir con muchas de las expresiones vertidas por el presidente del Consejo de Ministros. En primer lugar, cuando califica el episodio que el país acaba de vivir en torno a la ahora frustrada intención de que el Estado se haga cargo de Repsol como un episodio lamentable. Y realmente lo ha sido, y esperamos que no se repita. Ustedes no podrán negar que todo el ámbito político se convulsionó, los medios, los partidos y los políticos, los inversionistas, los empresarios. O sea, nos alegra que hayan reaccionado frente a un claro mensaje de que no queríamos volver por lo que el país pasó por los años 70 y 80. Pero el señor ministro no ha respondido lo medular de mi pregunta, que es ¿en qué consiste para el gobierno el rol empresarial del Estado a la luz del artículo 60 de la Constitución y el concepto de subsidiariedad que ésta contiene? ¿Por qué han dado marcha atrás? Dele tiempo para que concluya. Porque, como dije, hubo un cierrafilas no concertado, porque todos vimos con pavor el que se quería regresar 40 años atrás, o han dado marcha atrás porque las cifras les indicaron que comprar esa chatarra era lo más contraindicado. Pero si hubiera sido por una u otra cosa, no es que han dado marcha atrás porque se han convencido que no le compete al Estado incursionar en actividad empresarial. Simplemente lo han calificado como un episodio lamentable y que quieren insistir en crear confianza, en atraer inversión, y lo ocurrido en los últimos 15 días ha sido todo lo contrario. Yo quisiera entonces saber de parte del gabinete y en la cabeza de su presidente del Consejo de Ministros, ¿qué es lo que tienen en mente de aquí para adelante en los 3 años que les resta? Porque los peruanos no queremos vivir con sobresaltos y no queremos que este haya sido un paso atrás estratégico para preparar 2 más adelante. Gracias, señor. Bien, presidente del Consejo de Ministros. Sí, señor presidente. Yo quisiera insistir en esta dúplica, no sé si es dúplica finalmente, en la ejecutoria del gobierno, no en el planteamiento de lo que queremos hacer, sino de lo que hemos hecho. Y creo que en lo que se ha hecho en el país en este año, 9 meses, están claras las políticas económicas, las políticas sociales y hacia dónde queremos conducir el país. Queremos conducir un país hacia la modernidad, hacia las oportunidades para todos, hacia una mejor educación,
hacia un país con mayores criterios de igualdad y donde podamos alcanzar la felicidad, que es finalmente el espíritu liberal que a todos nos inspira. Liberalismo en el buen sentido de la palabra, el liberalismo que respeta las libertades civiles, políticas, económicas en el país, pero también las posibilidades de un mejor engarzamiento del sistema político, del sistema democrático respecto a la agenda social. Y creo que eso es lo importante, señores congresistas, para poder avanzar en el país como lo queremos hacer. No es siquiera de insinuarse la posibilidad de marchar hacia un estatismo, como se ha señalado por ahí. Y cuando he hablado de temas lamentables, creo que lo lamentable ha sido el nivel de la discusión que hubo en el país. Un nivel en donde no se han respetado escenarios, donde no se han respetado personas, donde no se han respetado magistraturas. Y creo que en ese sentido siempre el debate político tiene que ser alturado, siempre el debate entre todos los agentes y actores sociales del país tiene que ser el más equilibrado posible. Y creo que en este caso la lección que nos deja también este proceso es que no ha habido un equilibrio en las expresiones vertidas por muchas personas. Yo espero que entremos ahora en un proceso de reflexión y de autocontrol, de alguna manera, de las cosas que se han hecho en todo nivel. Creo que no es bueno para la democracia que estemos cuestionando de esta manera las posibilidades del país y, por supuesto, enfatizo aquí, señor presidente, ante ustedes, como representante del Gobierno, como portavoz del Gobierno, la importancia de mantener la ruta seguida por el Gobierno, repito, desde ese año, 9 meses que ya tiene en la conducción política del país, con un estilo distinto, ciertamente, un estilo mucho más austero, un estilo mucho más equilibrado y que busca de alguna manera la inclusión y el crecimiento del país. ¿Seguiremos promoviendo la inversión? Por supuesto que sí. ¿Seguiremos promoviendo el desarrollo del país? Por supuesto que sí. Es un mensaje a todos los ciudadanos y a todas las empresas y a todas las personas que creen en el Perú y que sigan creyendo en el Gobierno. Creo que es importante que esta confianza que hoy se pide también sea reclamada por el Gobierno a todos los actores, porque es un tema que tenemos que vincular, que tiene que vincularnos a todos a efectos de poder construir una república democrática, una república abierta, una república con inclusión para todos, con oportunidades para todos. Muchas gracias. Muy bien, siguiente pregunta, por favor. Pregunta 51 del congresista Acuña Peralta, con licencia. Al presidente del Consejo de Ministros, ¿por qué Proinversión no avanza? Hay más de 1.000 millones de dólares en obras cuya fecha de concesión se ha retrasado. Que se informe cuántos proyectos tiene previsto concesionar este año, de acuerdo con el Plan Anual de Inversiones. Bien, tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros. Sí, señor presidente, si usted lo permite, que pueda intervenir el ministro de Economía para responder esta pregunta. Muy bien, tiene la palabra el señor ministro de Economía y Finanzas. Muchas gracias, presidente. En el primer trimestre del presente año, Proinversión ha adjudicado 2 proyectos de energía por un monto total cercano a los 900 millones de dólares. En el mes de febrero se adjudicó la línea de transmisión Machu Picchu-Quelcoro-Tintaya por un monto de inversión cercano a los 180 millones de dólares, y en el mes de marzo el proyecto de energía de centrales hidroeléctricas de Moyoco por un monto superior a los 700 millones de dólares. Para lo que resta del año 2013 y 2014 se tiene previsto adjudicar 28 proyectos por un monto que supera los 12.000 millones de dólares adicional a lo ya mencionado. Esto se descompone en proyectos de más de 5.000 millones de dólares en el sector transportes, más de 3.000 millones en el sector de hidrocarburos, de 2.000 en el sector de energía, 700 de telecomunicaciones, 520 puertos, aeropuertos, 550 millones en saneamiento y cerca de 600 millones en agricultura. Ahora, respecto a los rezagos y desfases que se han producido, esto responde a reprogramaciones en los cronogramas de algunos proyectos, en algunos casos debido a la necesidad de profundizar con los estudios necesarios, en otros casos por el interés del Estado de convocar una mayor competencia, por lo que amplió la etapa de promoción del proyecto,
o también a solicitud de los mismos postores, quienes requerían mayor plazo para preparar sus ofertas o su toma de decisiones. Justamente el día de hoy, señor presidente, por su intermedio, conjunto de ministros tuvimos una reunión con el ex primer ministro inglés, que lideró todo un esfuerzo de propiciar asociaciones público-privadas en el Reino Unido, que está de visita en nuestro país, y reflexionábamos cuáles son las medidas para poder ciertamente agilizar proyectos que son complejos, que carecen de estudios de preinversión que sean suficientemente buenos y atractivos para poder procurar que entre mayor inversión privada y cerrar la brecha en infraestructura. Quisiera complementar esto con esfuerzos que se están haciendo en otros niveles. Un esfuerzo en la tarea de proinversión es hacer que el instrumento ahora por impuestos funcione, para lo cual se modificó el reglamento de este mecanismo, básicamente para permitir que el sector privado pueda formular proyectos, antes no se podía, y lo otro es para, de alguna forma, reduciendo las tasas de descuento, ampliar los plazos de financiamiento para los gobiernos regionales para poder acudir a este mecanismo. De hecho, para este año anticipamos 24 proyectos por 400 millones de soles y a la fecha estamos bastante seguros de cumplir con esta meta. En adición a ello, se reglamentó la iniciativa, el reglamento de iniciativas privadas cofinanciadas y se creó un comité muy importante dentro de Proinversión, porque lo que hemos identificado ha sido la falta, muchas ideas y pocos proyectos en la base de proyectos del Estado. Y la idea es tener un equipo dedicado expresamente a reformular proyectos y hacerlos apepeables, como se denomina. Tratar de tener más proyectos y de poder tener una cartera más rica y de mayor contenido para poder ir cerrando la brecha. Definitivamente este es un tema central donde tenemos que mostrar mayores resultados, es un compromiso que tenemos, pero es un trabajo obviamente que es complejo y es un trabajo conjunto del sector privado, del Estado, los reguladores y la Contraloría de la República, y estamos comprometidos a trabajar y acelerar estas inversiones que son tan importantes para el país. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta 52 del congresista Irupaía Montes a la ministra de Salud. ¿Qué medidas y programas se están implementando en la lucha contra la tuberculosis para reducir las cifras de personas infectadas que en los últimos años han ido aumentando y cuáles son los objetivos planteados por el sector para esta materia? Tiene la palabra la ministra de Salud. Muchas gracias, señor presidente. La morbilidad por tuberculosis ha pasado de 156 casos por cada 100.000 habitantes en el año 2000 a 107 por 100.000 habitantes al cierre del año 2012. En valores absolutos, en el 2012 se reportaron 32.142 casos de tuberculosis. De ellos, alrededor de 1.200 corresponden a tuberculosis multidrogo resistente, una cifra que se mantiene en esos niveles desde hace 7 años, a pesar de una mayor intensidad en el diagnóstico de tuberculosis resistente a medicamentos a través de pruebas de sensibilidad. Por ello es que para el MINSA el control progresivo y sostenido de los casos de tuberculosis, en especial de la resistente a medicamentos, es una prioridad sanitaria. El tratamiento es integral e incluye medicamentos gratuitos. Ello se refleja en que el presupuesto dirigido a la prevención y el control de la tuberculosis ha pasado de 164 millones de nuevos soles durante el año 2011 a 236 millones de nuevos soles para el año 2013, incluyendo recursos para el mejoramiento de la infraestructura de los ambientes destinados a la atención ambulatoria y hospitalaria de los pacientes. A partir del último trimestre del 2011 se intensificaron los esfuerzos del MINSA para diagnosticar los casos de MDR, incrementándose el acceso a la prueba rápida molecular Genotype.
Esta prueba ha permitido mejorar la oportunidad del diagnóstico de MDRs, disminuyendo de 4 meses con los métodos convencionales a 3 días con las pruebas moleculares. Esto ha permitido identificar a los pacientes MDR que no estaban siendo diagnosticados oportunamente con los métodos convencionales, a quien se prioriza para las pruebas de sensibilidad a drogas de segunda línea para detectar los casos XDR. Como toda intervención en salud, las estrategias utilizadas en la lucha para la prevención y el control de la tuberculosis deben revisarse y evaluarse periódicamente a fin de fortalecerlas o mejorarlas. En ese sentido, el equipo del Ministerio de Salud se encuentra desarrollando el Plan Nacional para la Prevención y Control de la TB, además de uno inmediato, que es el Plan de Intervención para las ciudades de Lima y Callao, por tratarse de las regiones con mayor carga de estos casos de TB, con implementación posterior y progresiva en todas las regiones del país, incluyendo 2 grandes componentes: mejoramiento de la respuesta de los servicios de salud y abordaje de los determinantes sociales relacionados al control de la TB en Lima Metropolitana. Este plan se viene acompañando del fortalecimiento de las competencias de los recursos humanos y de las intervenciones de mejora en acondicionamiento de los establecimientos de salud, tanto en las áreas de atención de personas afectadas por tuberculosis como de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, así como la interacción y ejecución de actividades entre los subsectores de salud, habiendo incorporado a la fecha a eSalud, asimismo al INPE, en la oferta de pruebas de sensibilidad rápidas de la red de laboratorios del Instituto Nacional de Salud. Muchas gracias. Muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta 53 de la congresista Reinaga Soto al ministro de Agricultura. ¿Cuáles son los avances de la implementación del programa Mi Riego? Y asimismo, ¿cuáles son las provincias y los distritos de la región Apurímac que serán beneficiados con la ejecución de obras por parte de este importante programa? Tiene la palabra el ministro de Agricultura. Los avances en la implementación del Fondo Mi Riego son los siguientes. Empezó el año conformando el Comité Técnico del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra Mi Riego, y lo creamos mediante decreto supremo. Inmediatamente empezamos en una estrategia de implementar una serie de procesos que nos llevara a la elaboración de distintos paquetes de obras. Es así que el primer paquete conformado, que consiste en 7 proyectos de inversión pública, fueron incluidos en una primera etapa. Luego de esta conformación de este primer paquete se tramitó un decreto supremo que incorporaba los fondos hasta por 54 millones en el presupuesto de Agricultura para hacer las primeras convocatorias y el primer concurso. Posteriormente se elaboró un segundo paquete que consiste en 17 proyectos de inversión pública en un monto aproximado de 66.3 millones de soles, que a la fecha vienen siendo verificados los datos en el campo y debe estar saliendo a licitación en los próximos días. Tenemos asimismo un tercer paquete que consiste en 51 proyectos por un monto de 165 millones de soles y que estimamos que deberá estar finalizados también los estudios de campo de verificación de detalles de estos proyectos en las próximas 3 semanas. Finalmente, hemos empezado la elaboración de un cuarto paquete y en general a estas alturas tenemos 280 millones de soles en proyectos que están en procesos rumbo a ser licitados, y por otro lado tenemos aproximadamente 400 millones de soles equivalentes a proyectos en evaluación.
En relación a los proyectos específicos que serán financiados en el departamento de Apurímac hasta este momento, porque el Fondo Mi Riego es un fondo que de ventanilla abierta, es decir, va financiando los proyectos en la medida en que van siendo solicitados su financiamiento. Tenemos un proyecto denominado Mejoramiento del Sistema de Riego de los Comités de Usuarios de Rosas Pampas, Pailahuantuna, Viraco Bajo y Limón Pampa de la Comisión de Regantes del Valle de Pampas en la comunidad de Aguairo, distrito de Huacana, provincia de Chincheros, en Apurímac. Tenemos otro proyecto también en el distrito de Ancohuayo, en la provincia de Chincheros y Apurímac, denominado Mejoramiento del Sistema de Riego en la comunidad de Muñapucro, distrito de Ancohuayo, Chincheros, Apurímac. Tenemos un tercer proyecto en el distrito de Chalhuanca, Aymaraes, que denominado Mejoramiento de la Producción Agrícola en las comunidades de Paucaraya, Chancagua y Chuquinga. Estos tres primeros proyectos ascienden a la suma de 14,5 millones de soles, y hay un cuarto proyecto ubicado en el distrito de Ranrachanca, en la provincia de Chincheros, en el departamento de Apurímac, denominado Construcción de Riego Presupurizado en las comunidades rurales del distrito de Ranracancha, provincia de Chincheros. Eso es lo que tengo que informar al Pleno a través de usted, señor presidente. Bien, el congresista Reinaga quiere hacer una repregunta. Sí, presidente. Definitivamente, cómo no destacar la importancia de este gran programa donde se está invirtiendo, como lo ha señalado, 1.000 millones de nuevos soles a favor de poblaciones, comunidades que no han tenido el apoyo debido, que están a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar por gobiernos del pasado. Definitivamente es un acto importante impulsado por el gobierno del presidente Ollanta Humala, conducido por el ministro de Agricultura. Presidente, referente a la repregunta, puntualmente, ¿cuándo se va a realizar la próxima sesión del Comité Técnico referente a la aprobación del paquete tercero, donde comprende estos proyectos que en buena hora felicitamos que se ha considerado Apurímac, a diferencia de gobierno del pasado, por estos mecanismos del SNIP, donde ponían trabas por falta de población, costo-beneficio, el BAN, el TIR, el ratio, en fin, temas burocráticos que perjudicaban, al cual se ha acrecentado la brecha de la pobreza en Apurímac. ¿Cuándo va a ser esta próxima sesión para que se puedan aprobar este tercer paquete donde comprende los proyectos de riego de la región Apurímac? Gracias, presidente. Ministro de Agricultura, tiene la palabra. No, el comité sesionó el día de ayer, aunque sesiona 2 veces por semana, pero el día de ayer ya aprobó ese tercer paquete, pero de todos modos, al ser un mecanismo de ventanilla abierta, es un fondo que está dispuesto a seguir evaluando los proyectos que vayan llegando para su financiamiento, ¿no? Muy bien. ¿Dónde está el congresista? Pregunta 55. Pregunta 55 del congresista Parecho Quecota al presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuáles son los avances que se han logrado en la anunciada reforma del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, para que, manteniendo el cuidado sobre el uso eficiente de los fondos públicos, eviten su despilfarro, generen el mayor impacto socioeconómico, pero se convierta en una herramienta que facilite el desarrollo social y productivo y deje de ser considerado por muchos gobiernos regionales y locales como una traba para su ejecución presupuestal? Bien, tiene la palabra el ministro de Economía y Finanzas. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio agradezco la pregunta del congresista Pari. Luego de iniciado el proceso de reforma del SNIP, entre agosto del 2012 y marzo del 2013, el monto de inversión viable comparado con el mismo periodo del año anterior creció en 80% en el país. Vale decir, pasamos de tener proyectos viables, montos de proyectos cercanos a 25.000,
a un monto cercano a 45.000 millones en proyectos declarados viables. Esto se ha descompuesto principalmente dando viabilidad a proyectos en gobiernos regionales donde el incremento en la flexibilidad y la mayor viabilidad se dio en los gobiernos regionales, pasando de un monto de 3.000 millones a más de 8.000 millones de soles en este periodo, entre agosto de 2012 y marzo de 2013, un aumento de casi 70% a nivel de gobiernos locales y un aumento de más de 60% a nivel de gobierno nacional. Estas cifras se deben a un conjunto de acciones emprendidas durante el gobierno del presidente Humala. En particular, quisiera resaltar que se han aprobado un conjunto de directivas que hacen más eficiente la generación de proyectos de inversión pública con el objetivo de reducir los tiempos en declarar la viabilidad, estandarizar procesos, facilitar la preinversión y acelerar la ejecución de la inversión pública en los gobiernos regionales y locales. Quisiera destacar, entre otros aspectos, contenidos mínimos para la creación de ciudades en zonas de frontera, con servicios de saneamiento, electrificación, vialidad urbana. Asimismo, contenidos mínimos y cambios en el SNIP para facilitar la ejecución de proyectos de inversión social en materia de la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Asimismo, hemos puesto el SNIP para poder atender de manera adecuada la inversión rural en el ámbito de electrificación, saneamiento, caminos y telecomunicaciones. Y un tema muy importante que es el facilitar los flujos de inversión productiva. Esto es muy importante porque anteriormente proyectos no podían ser financiados con cargo al canon, por ejemplo, si no había esta apertura hacia proyectos productivos, entre los que se pueden incluir rubros como el desarrollo y diversificación de ingresos de la población en procesos de inclusión, asistencia técnica, capacitación o entrenamiento, asesoría empresarial e implementación de equipos. Asimismo, hemos tratado de ajustar los lineamientos para lograr agilizar la inversión en infraestructura vial, recuperación de servicios cuando ocurre un desastre natural y proyectos con un enfoque territorial. Obviamente todo esto son avances y es una modificación al Sistema Nacional de Inversión Pública sin que esto signifique ir contra lo que es el espíritu de tener un esquema que permita filtrar aquellos proyectos que son de impacto y un uso racional y eficiente de los ingresos públicos. Este trabajo no ha terminado. Obviamente no solamente se trata de cambiar las normas, sino también de un acompañamiento a los gobiernos locales y regionales en su gestión. Estamos ya abriendo oficinas en todo el país del Ministerio de Economía y Finanzas para poder llevar adelante proyectos con mayor celeridad y especialmente proyectos de impacto de manera eficiente y efectiva. Muy bien. Congresista Paribas, una repregunta. Gracias, presidente. Bueno, es importante conocer siempre estos avances y cómo se va adecuando el SNIF para viabilizar los proyectos en el país. Yo quisiera partir de una realidad. Tenemos 22 provincias en el Perú sin OPI. Apurímac, Antabamba, no tiene OPI. En Ancash hay 8 provincias que no tienen OPI. En Arequipa hay 2, Carabalí y Condesuyos, que no tienen OPI. En Ayacucho hay una provincia, Huacasancos, que no tiene OPI. Cajamarca hay 3 provincias que no tienen OPI. Ica, una provincia que no tiene OPI. Cusco, una. Lima, 3 provincias que no tienen OPI. Madre de Dios, una provincia sin OPI. Y Tacna, una provincia sin OPI. Entonces, la pregunta es lo siguiente: sin tener una oficina de proyectos de inversión, es bien dificultoso responder y trabajar proyectos exigidos por el SNIF. Dele tiempo para concluir, por favor. El tema es de que estas 22 provincias están ubicadas en zonas altoandinas
y zonas donde están priorizadas por nuestro gobierno para desarrollar el programa Mi Riego, 1.000 millones, tenemos 600 millones por el FONIE, pero sin embargo las provincias no tienen su OPI para poder desarrollar estos proyectos de inversión y poder aprovechar eficientemente la oportunidad que da el gobierno. ¿Qué está haciendo el MEF, por ejemplo, para poder agilizar, promover, para que estas provincias en desventaja frente a otras provincias que sí tienen OPI puedan desarrollar sus proyectos? Porque la intención política es precisamente abordar esas provincias altoandinas que están siendo marginadas o han sido marginadas históricamente. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo conjunto en términos del MEF y los otros ministerios para ver cómo se interlazan acciones y actitudes para que estas provincias tengan realmente la oportunidad, porque ahora es lamentable. Provincias rurales que no tienen OPI acuden a provincias urbanas o a municipios urbanos que tienen otro tipo de lógica. Y entonces eso estaría retrasando la efectividad de la propuesta que nos estamos planteando como gobierno. En todo caso, yo pediría una mayor explicación y un mayor aporte. ¿Cómo es que ayudamos a que realmente estas provincias tengan esa oportunidad para acceder a los proyectos de inversión que nuestro gobierno ha estado asumiendo y lo está asumiendo con suma responsabilidad? Ministro de Economía y Finanzas. Le agradezco la repregunta, congresista Pari. Hay déficit de OPIs, es lo que dice el congresista Pari, ciertamente. Hay déficit no solamente de OPIs, sino hay déficit de gestión en el país, sin duda. Y justamente ese es el gran desafío que tenemos todos. Porque si uno solamente para cuando hay la viabilidad del proyecto y nos olvidamos de la ejecución del proyecto, donde efectivamente están los problemas, estamos viendo solamente la parte inicial y no todo el proceso. Creo que la reflexión nos lleva a pensar no solamente en cómo lograr la viabilidad de los proyectos, sino cómo poder asegurarnos una efectiva ejecución de los proyectos de inversión pública en el país, y especialmente en las zonas rurales, donde hemos puesto un énfasis particular. Tomo nota de esta ausencia y justamente creemos que hay una oportunidad para poder cubrir a todas las provincias del país, usando también la tecnología de la información y las comunicaciones. Hay formas de poder llenar formatos simples y tener la viabilidad de manera automática de cumplirse ciertos parámetros, y vamos a crear una oficina del MEF que sea itinerante, justamente para poder atender estos vacíos que aún existen en el sistema de inversión pública. Esto dentro del marco del Estado móvil, poder llegar a todos los puntos recónditos del país, y el compromiso nuestro de que por ausencia de una oficina de inversión pública paren los proyectos. Eso no es excusa alguna. Gracias. Muy bien. Siguiente pregunta, la pregunta 57. Pregunta 57 del congresista Díaz Dios, con licencia, a la ministra de Salud. ¿Qué acciones ha realizado la Dirección General de Presupuesto Público, dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas, para solucionar la problemática de cumplir con el pago de las deudas no atendidas por concepto de bonificaciones previstas en el decreto de urgencia 03794, que corresponden a los trabajadores asistenciales y administrativos del sector salud, desde el 1 de marzo, y cómo viene realizando el Ministerio de Salud el seguimiento de su pedido ante la Dirección General de Presupuesto Público, considerando que esta problemática afecta a su cartera? Tiene la palabra la ministra de Salud. Por su intermedio, señor presidente, quisiera su permiso para que la respuesta la pudiera dar el ministro de Economía. Gracias. Muy bien, señor ministro de Economía y Finanzas. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, agradezco la pregunta formulada. En lo que respecta a las acciones realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, quisiera destacar lo siguiente. Desde el año 2008 al 31 de diciembre de 2012, el MEF ha recepcionado resoluciones de reconocimiento de deudas de las entidades públicas a nivel nacional por un total de más de 2.500 millones de soles, por efectos del decreto de urgencia 03794, la denominada deuda social. De dicho total se han atendido más de 1.200 millones a la fecha,
quedando un saldo por atender al 31 de marzo del presente año de un poco más de 1.300 millones. Así, el gobierno del presidente Ollanta Humala ha cumplido con el pago de cerca del 50% de la deuda social. Una situación inédita en el país. De los 1.206 millones atendidos, 690 millones, cerca del 60%, se han asignado al sector salud. Cabe señalar, señor presidente, por su intermedio al congresista, que el MEF ha cumplido con transferir los recursos al fondo de U 03794 conforme con la primera y 79ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto del presente año fiscal, a través de los decretos supremos 45-2003 EF en marzo del presente año por 50 millones de soles y el decreto supremo 282-2012 EF del 22 de diciembre del año pasado por 292 millones de soles. Es necesario precisar que de los 50 millones atendidos en el DS de este año, cerca de 20 millones fueron asignados al sector salud. Por último, quisiera señalar que del monto pendiente por atender, cerca de 1.300 millones, 159 millones corresponden a sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada del sector salud, cuyo sector, especialmente los gobiernos regionales, podrían aplicar lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que establece mecanismos para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, para lo cual las entidades pueden destinar hasta un 5%, según sea necesario, del presupuesto de apertura para atender el pago de sentencias. Es una gestión que se ha compartido con los presidentes regionales que tienen problemas con respecto al pago, y lo que sí quiero con esto concluir la intervención es que sí ha habido un esfuerzo importante por parte del gobierno de honrar todos los compromisos, incluyendo esta deuda antigua, que es la deuda social que tenemos con los funcionarios del sector educación y salud. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Pregunta 58 de la congresista Salgado Rubianes al presidente del Consejo de Ministros. El gobierno ha decidido participar en la compra de los activos afectados por la empresa Rexol en el Perú. De ser así, el Ministerio de Economía y Finanzas ha emitido opinión técnica respecto a la posibilidad de esta adquisición. Refiere a lo señalado en dicha opinión. Bien, tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros. Sí, señor presidente, se han hecho varias referencias a este tema. Los ministros de Energía y Minas y de Economía y Finanzas han respondido, creo, en relación a este tema en varias oportunidades. No sé si a lo mejor la repregunta o una precisión me dice el ministro de Economía y Finanzas que quiere hacer, quizás antes de la repregunta, si usted lo permite, señor presidente. Claro que sí.